buenas tardes, bienvenidos a la explanada de este miércoles. Vamos a empezar hablando de una profesión que ahora mismo es más importante si cabe que nunca, aunque bueno, siempre hemos resaltado, cómo no, la importancia de tener una información de calidad, y este año la Asociación de Periodistas de Alicante ha lanzado su anuario 2020. Es verdad que en esta ocasión un poco accidentado por la situación de pandemia que estamos viviendo, pero finalmente podemos disfrutarlo y vamos a charlar de él y hacer un balance también de la profesión periodística con la presidenta de la asociación, Rosalía Mayor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mara. Encantada de estar en tu programa. Vamos a hablar de periodismo y además de este anuario 2020 que, como ya decía, este año pues, ha pasado por ciertas vicisitudes, no solo por tema COVID, sino también a la hora de coordinar a todos los periodistas y personas que han participado en él, ¿no? Pero al final sí que podemos disfrutarlo. Pues sí, la verdad es que ha sido un trabajo impresionante porque la situación no ha sido fácil para ningún periodista de los que ha participado en el anuario, pero bueno, hemos conseguido tener más de 100 colaboradores, hemos aumentado de páginas respecto al año pasado, que teníamos 102 y ahora tenemos 144 páginas, tenemos nuevas secciones, han colaborado fotoperiodistas, en fin, que estamos muy orgullosos y muy contentos del trabajo que se ha hecho por parte de todos generosamente con su tiempo y su profesionalidad para tener un anuario que yo creo que será de los de guardar y recordar durante muchos años. Desde luego que sí, además este año ya en portada podemos ver vacuna contra la desinformación, porque es verdad que la situación que estamos viviendo actual y que no tiene parangón con ninguna otra, pues ha exigido también de los periodistas que hagan un trabajo casi más exhaustivo que nunca, y ya lo estamos viendo, sobre todo para intentar desacreditar esa cantidad de bulos que han proliferado por todas partes. Y bueno, y al final ya no solo los bulos, sino la calidad de la información que nos llega en momento de pandemia. ¿Qué valoración podemos hacer de cómo ha estado y cómo está el periodismo transmitiendo toda esa actualidad del COVID-19? Pues mira, Mara, yo lo primero que quería resaltar es que obviamente los periodistas no salvamos vidas como los sanitarios, pero sí que somos un servicio esencial para la sociedad. Hemos estado conectados 24 horas al día a la televisión, en los periódicos digitales, comprando prensa si podíamos conseguirla, en las redes sociales, por WhatsApp, lo que sea, con lo cual hemos hecho un grandísimo esfuerzo por mantener informado a la sociedad. El problema es que esa preocupación, esa falta de seguridad en lo que estaba pasando ha hecho que la información haya llegado desde muchísimas plataformas, desde muchísimas fuentes que no siempre han sido fiables. Con lo cual, el problema ha sido que ha habido exceso de información y fuentes que no eran absolutamente fiables, con lo cual la población ha estado realmente desconcertada por tanta noticia incierta o directamente que era falsa. Entonces, disculpa, perdona. Sí, además, los propios periodistas habéis tenido que hacer ese esfuerzo por contrastar todas las informaciones que llegaban, que como bien comentas, han sido muy dispares, muy variadas, muchas veces se decía una cosa y al día siguiente se contradecía. Al final también hay que hacer una criba casi que nunca antes ha tenido tanta importancia, ¿no? Porque al final el ciudadano se informa a través de vuestro trabajo y de los medios de comunicación, y bueno, lo que se pretende es que toda la información que llegue sea veraz. Eso es lo que quisiéramos nosotros también, porque hemos consultado muchas veces a fuentes oficiales y en una fuente nos decían una cosa y en otra nos cambiaban los números. Acuérdate de los primeros meses de pandemia que el gobierno nos daba un número de fallecidos y luego a lo mejor el Instituto Carlos III nos daba otros diferentes. Con lo cual es que las mismas fuentes que teóricamente son oficiales y tendrían que ser fiables, no nos estaban dando la información completa, con lo cual a la inmediatez de la información, a la rapidez que los ciudadanos nos pedían tener las últimas novedades, se unía a tener que contrastar las fuentes, a contrastar de datos, digamos, oficiales en muchos casos,
para ver cuál de ellos eran reales o falsos, con lo cual ha sido un trabajo ímprobo de los periodistas, que por supuesto en unas condiciones, pues la mayoría teletrabajando, la mayoría sin poder acudir a los centros de interés para los ciudadanos, para informarse o para hacer fotos e imágenes de lo que realmente le preocupaba a la sociedad. Así que ha sido un año muy, muy duro para la prensa, bueno, para la prensa, para los periodistas en general, por la dificultad de las fuentes, por la inmediatez de las noticias, por la falta de acceso a muchos lugares de interés. Así que realmente ha sido un trabajo muy, muy duro para la profesión este año. Ahora que comentas las condiciones en las que han tenido y tienen que trabajar los periodistas, también hemos visto un artículo sobre el desempleo que ha aumentado también a raíz de la pandemia en el sector periodístico. Ya era un sector que, como bien sabes, estaba muy precarizado antes. Ahora, si cabe, un poquito más. ¿Qué valoración podemos hacer de cómo está la situación laboral dentro del ámbito del sector de los periodistas? Pues hombre, no tengo más remedio que decir que la situación es absolutamente horrorosa, para que nos vamos a engañar. Este año, pues mira, precisamente sale ahí que se ha aumentado un 29% el desempleo de periodistas. El año pasado, en diciembre, se habían apuntado casi 9.000 periodistas a las listas del desempleo. La verdad es que ha sido una debacle total en los medios de comunicación, sobre todo los más tradicionales. Ha habido ERTES, etcétera, en la prensa, bueno, que se han quedado las plantillas prácticamente en el esqueleto. Han cerrado secciones, han cerrado centros de periodistas y, bueno, la verdad es que ha sido un año muy, muy, muy malo. Pero bueno, también quería comentar que en el anuario realmente hay muchos artículos que muestran optimismo, tanto para la economía en general como para el mundo del periodismo. En artículos donde, pues yo qué sé, de montar tu propia emisora, como ha pasado en el caso de Eli Arnero con la Tegua Radio, o bien hacerte copywriter, o bien, en fin, que hay algunas salidas que son las que desde la asociación también vamos a potenciar con formaciones específicas para que los periodistas que se han quedado sin trabajo puedan readaptarse, reinventarse y poder entrar en el mundo laboral del periodismo, pero desde otro punto de vista. Claro, porque sí que es verdad que todos entendemos la rentabilidad de una empresa y obviamente es una decisión comprensible, pero por otra parte, de alguna manera esto afecta a los ciudadanos en el sentido de que la información pues obviamente se debilita, ¿no? Ese cauce de repente se va menguando y al final los periodistas tienen que recurrir a otros medios, como puede ser Internet. Muchos de ellos, pues si no se abren un blog, colaboran en diarios que son digitales. Y al final, paradójicamente, Internet es como ese gran universo donde la información, pues a lo mejor no se controla demasiado, ¿no? Pero de alguna manera tienes que terminar acabando en ese mundo. Se da como esa contradicción, ¿no? Que en Internet la información, pues de alguna manera no se contrasta y podemos llegar a informaciones muy inexactas, pero también Internet funciona como el gran salvador de muchos periodistas. Es que esto es, mira, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Hay menos periodistas, se tiene menos tiempo para buscar fuentes, llamar a tus contactos. Entonces, como tienes que hacer la noticia y no tienes mucho tiempo, te metes en Internet no da tiempo a contrastar bien la información, da información que no es a lo mejor todo lo fiable que debería de ser. Luego, muchas veces los medios de comunicación pues tienen informaciones parecidas porque la han cogido del mismo sitio. No hay pluralidad informativa, que es lo que necesita la sociedad, que haya pluralidad para que la sociedad pueda crear tenga espíritu crítico y luego pueda crecer intelectualmente con diversas opiniones, no solamente escuchar la opinión tuya. Con lo cual, las empresas, cuando van quitando, digamos, periodistas y se va formando esa cola que se va mordiendo a sí mismo la cola, pues empobrecemos la información, obviamente. Eso es uno de los mayores problemas de la profesión ahora mismo, la credibilidad de la información que se da, que sea absolutamente fiable. Exactamente. Por esto te iba a preguntar, muchas veces la ciudadanía tiene la idea de que los periodistas quizá pues tendemos al alarmismo a la hora de dar información, todavía se ha visto acentuado
por la pandemia, existe también esta idea generalizada, ¿no? De que, bueno, ya están los periodistas haciendo sensacionalismo, alarmando a la gente sin motivo. ¿Qué podemos decir sobre esto? Bueno, vamos a ver, aquí hay dos partes, ¿no? Los periodistas en general, bueno, habrá sus excepciones, pero en general damos la información que nos dan o la que conseguimos. Solamente que, claro, muchas veces desde las fuentes oficiales no quieren darnos toda la información para no ser tremendistas o para que la sociedad no se asuste más. Pero Sí. bueno, nuestra obligación es decir la verdad y decir las cifras que hay y cómo está la situación en el momento. Es que muchas veces dicen los periodistas son muy exagerados, ¿no? Es que la realidad está siendo muy dura y eso que no, yo creo que nos ha enseñado todo lo que se podía haber enseñado, porque ahora sí que estamos viendo unas primeras imágenes de UCIs, de enfermos y eso, pero en la primera ola prácticamente no vimos a enfermos, veíamos a gente aplaudiendo, a Claro. médicos que saludaban con globos y tal a los pacientes que salían de la UCI, pero no vivimos la realidad de lo que se estaba pasando en los hospitales o en los centros de salud o lo que sea. Con lo cual, eso de que nos digan que nosotros somos exagerados, hombre, algún caso habrá, pero desde luego no creo que haya sido en este caso nada por el estilo. Rosalía, has dicho, nosotros ofrecemos la información que conseguimos o que nos dan. ¿Qué podemos decir de este periodismo de nota de prensa, como se suele llamar, donde el periodista simplemente actúa casi como altavoz de lo que le llega por parte de quien sea y no pone este filtro ya no crítico, pero bueno, sino de enfocar las cosas con la mayor imparcialidad y objetividad posible? Esto es una realidad también del sector. Una realidad muy penosa y además que no se tiene que alargar en el tiempo. Tanto la FAPE, que es la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, que nos engloba a todas las asociaciones, ha sido muy crítica con esta medida de la rueda de prensa sin preguntas, que no haya repreguntas, incluso que se hagan preguntas y no contesten a lo que se les está preguntando, sino que digan lo que les conviene a cada uno en su momento decir. La verdad es que esto es una situación que pensábamos que iba a ser temporal por la pandemia y tal, pero se está viendo que, bueno, que las autoridades pues se están acostumbrando a que es una manera muy cómoda para ellos dar la información así y estamos absolutamente en contra de esa manera. O sea que tiene que haber obligatoriamente ruedas de prensa en las que se pueda preguntar y que respondan a lo que se les está preguntando. No puede ser que estemos siempre pendientes de, bueno, eso va a haber una comisión o un informe más adelante o ya se dirá. No, vamos a ver, necesitamos la información y la necesitamos ya. O sea que en ese aspecto nos están dando largas y no nos están permitiendo hacer bien nuestro trabajo, eso está claro. No, y muchas veces se confunde la imparcialidad del periodista con tener una postura acrítica y al final no dejar que la información real llegue. Por ejemplo, cuando tienes a un interlocutor que está diciendo una mentira, claro, esto de, no, es que el periodista no puede tampoco enfrentarse. Pues hombre, a lo mejor si está diciendo una mentira, lejos de quedarte de una manera imparcial y decirlo, en realidad el papel del periodista es enfrentarla e intentar desmontarlo, ¿no? Y al final entendemos la imparcialidad como una postura pasiva por parte del periodista que no beneficia a que llegue una información veraz al ciudadano. Totalmente de acuerdo contigo, Mara. Lo que está claro es que una de nuestras obligaciones, aparte de decir la verdad de la realidad de lo que pasa, es denunciar las mentiras. Claro. O sea, que somos un contrapoder del poder. Y obviamente tenemos que preguntar, asegurarnos, contrastar la información, Claro. y eso ahora mismo pues no está siendo una tarea fácil para los periodistas. Porque como tú bien decías antes, te mandan una nota de prensa, no se puede preguntar, no amplían esa información, aunque tú intentes buscar más información, no te la dan. O sea que es que está siendo una manera de cerrar la realidad a lo que quieren determinadas instituciones o ámbitos de poder o lo que sea. Ajá. Y eso es una situación que tiene que romperse ya, pero eso también es trabajo
de que los periodistas denunciemos cuando no nos dan la información, cuando nos la han dado incorrecta o cuando nos están intentando, pues bueno, pues meter informaciones que no son del todo ciertas. Estamos viendo imágenes, por centrarnos en Alicante, estamos viendo imágenes de esa concentración donde podemos leer sin periodismo no hay democracia. ¿Qué podemos hablar de las reivindicaciones de los periodistas en nuestra ciudad y en concreto en ese día donde se leyó, como estamos viendo, el manifiesto? Pues ese día la verdad es que teníamos poco que celebrar. Fue una reunión para reivindicar la falta de visión de las empresas cuando están despidiendo a periodistas que son los que hacen el trabajo. Como bien ha comentado Manuel Mira en alguna ocasión y sale en el anuario, no es que sin periodistas no hay democracia, es que sin periodistas no hay empresas periodísticas. O sea que las empresas periodísticas tienen que tener en cuenta que no pueden mirar solo los números, es que su trabajo es muy distinto a cualquier otra empresa, es que tienen una labor social de informar y de informar con rigor, con rigurosidad, con profesionalidad y para eso hace falta periodistas. Ese día pues estábamos muy tristes porque habían hecho un ERE importante en el periódico de información, en otros periódicos de la provincia y de la Comunidad Valenciana y nos unimos todas las asociaciones de periodistas, tanto de Valencia como de Alicante como de Elche, para reivindicar la necesidad de que los periodistas mantengan su puesto de trabajo porque son los que hacen la información, son los que permiten que las empresas periodísticas sigan adelante. Rosalía, hablando de empresas periodísticas, claro, todos tenemos claro, como bien comentas, que la rentabilidad no puede ser lo único que guíe este tipo de organización y al final, pues claro, el derecho a la información está recogido constitucionalmente. De alguna manera los poderes públicos tienen también que vigilar el cumplimiento real y efectivo de este derecho y me remito a la polémica que también surgió durante la pandemia cuando el gobierno anunció que, bueno, la información de alguna manera iba a ser fiscalizada en aras a que nos llegase pues todo lo veraz que pudiera ser y quitarnos un poco de encima estos bulos que surgían. Fue una medida que finalmente pues no quedó en nada más allá de una propuesta, pero sí que fue recibida pues con mucha inquietud, ¿no? Y con mucha alarma de, oye, cuidado, que van a controlar qué información nos llega y qué no. Pues mira, tú lo has explicado muy claramente. Es que ese comité contra la desinformación, ¿sí? Vamos, por lo que leímos, era censurar la información que nos llegaba a los periodistas. Perdona, nosotros tenemos la capacidad de autorregularnos y no nos hace falta que sea el gobierno el que nos pueda decir lo que podamos o no decir. Eso es censura, o sea, vale. La verdad es que en eso las asociaciones también de periodistas, bueno, saltamos como leones sobre esa información, porque es que nos parecía que bueno, que estamos volviendo a unos años que todos queríamos olvidar. Lo que no puede ser es que nos digan desde el poder lo que podemos decir de ellos o lo que no. No, perdona, tú déjame que yo investigue y que diga la verdad. Si digo una mentira, hay cauces legales para denunciar al periodista o para lo que sea. Pero yo puedo publicar lo que entiendo que quieren mis lectores, que es nada más que la verdad. Así que, bueno, menos mal que hubo solamente una reunión de ese comité, que parece ser que, bueno, había una mezcla de muchísimo tipo de asociaciones y tal, que según algunos de los presentes más parecía el camarote de los hermanos Marx que otra cosa, y bueno, y no se ha vuelto a convocar esa comisión, así que espero que esté completamente olvidado ese tema. Desde luego que sí, que quedó en algo pues en el aire completamente y al final luego sí que precisaron que se referían a informaciones del extranjero, en fin, pero bueno, al final aquello no cuajó y es un tema que parece superado. Lo que no sé si está tan superado, y continuamos ya para terminar, es que el periodismo ya sabes que es un tema apasionante de por sí, aparte de ser una profesión apasionante, hablar de periodismo también lo es. Ya para terminar, y volviendo a las empresas de información, ¿cómo podemos desterrar esta idea, si es que se puede, de que de alguna manera el periodista se debe a la empresa que hay detrás de su medio de comunicación y a su vez esa empresa responde a unos intereses muy vinculados con poderes que no tienen nada que ver con que la información sea real o no, sino que responden más bien a cuestiones estratégicas? Mira, tema complicado, pero lo que tenemos que tener claro, Mara, es que nosotros tenemos un código ético en el que
para hacer bien nuestro trabajo tenemos que buscar la verdad, contrastar las fuentes, tenemos que ser profesionales y eso es lo que nos tiene que llevar para adelante. Sí es cierto que es una pena que muchas veces pues intenten controlar un poco la información que sale, pero en eso tenemos que ser duros y convincentes de que la verdad es lo que tiene que prevalecer sobre todo, pero eso también es cuestión de que la sociedad exija esa verdad y esa profesionalidad a los medios de comunicación y serán en los medios de comunicación o las empresas periodísticas las que se den cuenta que si no dicen la verdad y no dejan hacer el trabajo a los periodistas, esas empresas no van a tener viabilidad. Pues Rosalía, yo estaría hablando contigo, como bien sabes, durante horas y sobre todo este tema, pero el tiempo en televisión también sabes cómo es delimitado. Todos estos temas que hemos tratado en el anuario también se tratan y ya para terminar, y quien nos esté viendo y diga, ay, ¿cómo puedo conseguir el anuario? ¿Dónde puede encontrarse? Pues mira, el reparto empieza hoy, va a estar en todos los principales ayuntamientos de la provincia, en bibliotecas, centros culturales y por supuesto aquí en la sede de la asociación, en la calle San Fernando número 53, en el segundo piso y puede venir todo el que quiera a recoger un ejemplar del anuario. Pues invitamos a todo el mundo a que se haga con su ejemplar. Rosalía Mayor, presidenta de la Asociación de Periodistas de Alicante, gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un verdadero placer, como siempre, Mara. Un fuerte abrazo. Y cuídate mucho. Sí, gracias. Bueno, pues pasamos de hablar de periodismo a hablar de, bueno, algo que el periodismo ha conseguido que se tambalee un poco, como es la monarquía. Porque la monarquía es una institución que da para mucho y también ha dado para hacer alguna película. Y de ello nos va a hablar hoy Juan Carlos Severo, de monarquía y cine. De todo esto vamos a charlar con él después de una breve pausa.